identificar tanto los sensores que podemos encontrar en proceso, por ejemplo en presión, temperatura, como los equipos patrones o de referencia que vamos a utilizar para realizar las verificaciones o calibraciones en nuestras instalaciones. Muy importante conocer las 7 unidades fundamentales del Sistema Internacional de Unidades, que son masa, tiempo, longitud, corriente eléctrica, temperatura termodinámica, por eso la unidad es grados Kelvin y no grados Celsius o grados Fahrenheit, intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. A partir de estas 7 unidades eh, que tenemos la simbología y la magnitud asociada, que son las que acabo de mencionar, se derivan todas las mediciones que podemos realizar. Por ejemplo, el voltaje, la resistencia, la presión, van a venir derivadas de estas magnitudes fundamentales. Es importante entender para conocer mejor el concepto de calibración qué queremos decir por trazabilidad metrológica. ¿Qué es trazabilidad metrológica? La trazabilidad metrológica es una cadena ininterrumpida de intercomparaciones de laboratorio. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Lo podemos conceptualizar en un ejemplo práctico. Supongamos que todos tenemos un multímetro, de banco, 5.5 6.5 dígitos, que es el modelo que observan a su derecha, 8508A. Este equipo yo lo utilizo para realizar mediciones de verificación interno dentro de la planta y tiene un ciclo de calibración anual. Eso quiere decir que cada 12 meses en promedio debo enviar a calibrar este multímetro. Ahora, por ejemplo, ustedes buscan entonces un laboratorio de servicio de calibración que pueda proveer esa comparación contra este multímetro. Por ejemplo, el Batrón tiene un área de servicio técnico donde se dedica a realizar calibraciones. Para este caso nosotros utilizamos una fuente de alta precisión y alta exactitud, que es el modelo que observan abajo, el Fluke 5550A. Esa fuente es un patrón nuestro que utilizamos como empresa de servicio para calibrar en este caso equipos de medición eléctrica como el multímetro. Pero a su vez, esa fuente de alta precisión y exactitud la debemos calibrar contra otro estándar de un desempeño metrológico superior, donde entonces nosotros enviamos a calibrar esta estación, la enviamos a calibrar a las instalaciones de Fluke. Ellos están ubicados en Everett, en Washington, y ahí ellos utilizan estándares superiores como el 732B que observan también en la imagen. A su vez, Fluke como manufacturador tiene su propio laboratorio de servicio, pero también debe enviar a calibrar ese patrón que utiliza a un ente superior, en este caso a un laboratorio nacional de metrología, para continuar con la cadena de trazabilidad metrológica. ¿A dónde lo envían entonces? En este caso al NIST, que es el Laboratorio Nacional de Metrología de Estados Unidos. Y el NIST entonces tiene un patrón primario que utiliza un principio formulado por Josephson, y de ahí el nombre de matrix Josephson, que básicamente genera voltaje muy exacto y muy preciso. Y así cumplimos con una cadena de intercomparación entre laboratorios. Cuando a ustedes se les entrega el certificado de calibración, en la portada va a venir declarado la trazabilidad metrológica de la calibración de su multímetro. Se va a indicar entonces el multímetro modelo tal se calibró bajo el estándar, por ejemplo, ISO IS 17025 2017 y es trazable al NIS
ya que nosotros como ente de servicio local en Costa Rica calibramos nuestros estándares listados en Fluke y Fluke tiene trazabilidad, en este caso el NIS. Y eso es un ejemplo de una cadena de trazabilidad para lo que es voltaje en DC. Continuando, otro concepto importante ligado a la calibración, hay que entender entonces la calibración como la parte práctica de la metrología, ese ejercicio de ir y realizar mediciones en donde vamos a comparar la lectura de un patrón contra un equipo bajo prueba. La incertidumbre es algo incierto que no conocemos con precisión y con exactitud. La incertidumbre siempre va a ir ligada al error encontrado en nuestras calibraciones. Por cada error que vayamos a reportar en cada punto de prueba, tenemos que asociar una tolerancia de incertidumbre. Ahora, cada laboratorio trabaja sus propios presupuestos de incertidumbre, que básicamente están compuestos por los diferentes factores que pueden alterar lo que es la exactitud y precisión en el proceso de la calibración. Sin embargo, la mayoría de laboratorios que se dedican a la calibración tienen muy bien controlados estos diferentes factores o fuentes de incertidumbre. Y en la imagen podemos simplificar esto que estoy mencionando. Vamos a ejemplificar cómo nosotros lo trabajamos. En nuestro laboratorio tenemos controladas las condiciones ambientales, temperatura ambiental del laboratorio, humedad relativa, presión atmosférica y constantemente controlamos, es decir, medimos estas variables. Entonces, las condiciones de ambiente no van a afectar nuestra calibración. El procedimiento que se utiliza para cada una de las calibraciones o verificaciones que se realizan en el laboratorio son procedimientos validados por el gestor técnico en conjunto a los ingenieros y técnicos de calibración. Está dentro del sistema de gestión de calidad. Entonces el procedimiento tampoco se va a presentar como una fuente de incertidumbre. Los ingenieros y técnicos que ejecutan las calibraciones están debidamente capacitados, tienen su histórico de entrenamientos y tampoco deberían generar una fuente de incertidumbre siempre que sigan el procedimiento adecuado, aparte de que ya tienen la expertise técnica para la práctica, es decir, las calibraciones que están realizando. ¿Cuáles son factores o fuentes de incertidumbre que no están controladas, que sí deben, en este caso, contemplarse dentro del presupuesto de incertidumbre? En este caso, nosotros utilizamos solamente tres fuentes. Son las siguientes. La incertidumbre del patrón, que se puede obtener de dos formas, ya sea desde el manual de especificaciones del equipo o bien desde el certificado de calibración vigente. Puedo utilizar cualquiera de estos dos documentos para obtener la incertidumbre del patrón. Sin embargo, yo decido con cuál trabajar. Les doy un ejemplo. Si yo trabajo con las especificaciones establecidas en el manual, pues al mediano o largo plazo va a ser mejor, porque siempre que yo calibre mis patrones anualmente, se entiende que van a estar en cumplimiento con las especificaciones del manual del fabricante. Entonces yo no tengo que estar actualizando, por ejemplo, de forma anual mi presupuesto de incertidumbres. Si yo tomo las especificaciones del certificado de calibración vigente, entonces anualmente sí debo actualizar mi presupuesto de incertidumbres en el componente de incertidumbre de los patrones. Para evitar esa actualización anual, repito, podemos trabajar las especificaciones del fabricante y siempre mantener una calibración vigente de los patrones. Es muy importante entonces elegir muy bien el equipo con el cual voy a trabajar, que el fabricante pueda realmente establecer especificaciones de desempeño metrológico completo para ese equipo en particular. No solo la exactitud, sino que también
especifique precisión, si es posible, deriva, homogeneidad, estabilidad, uniformidad, si estamos hablando de equipos de presión. Todo eso es importante para yo poder establecer de forma adecuada mis incertidumbres asociadas a los patrones. Otra componente que nosotros tomamos en cuenta es las mediciones o resolución del mensurando, que básicamente son las mediciones que vamos a obtener al momento de realizar la calibración del equipo bajo prueba, simplemente. Y la tercer componente o factor de incertidumbre es la desviación experimental de la media producto de las repetidas mediciones. ¿Qué quiere decir esto? Conocer la precisión de ese equipo bajo prueba. En cada punto de calibración que yo trabaje, por ejemplo, si fuese temperatura de 0 a 100 grados Celsius, tomando en cuenta tres puntos, 0, 50 y 100 grados Celsius, en cada uno de esos puntos bajo prueba, yo debería como mínimo tomar de 5 a 10 lecturas. 5 lecturas en 0 grados Celsius, 5 lecturas en 50 grados Celsius, 5 lecturas en 100 grados Celsius. Así puedo conocer la desviación de los resultados en un mismo punto de prueba y conocer la precisión del equipo. Y nosotros, en resumen, para cualquier tipo de calibración que realicemos en laboratorio, solamente vamos a contemplar estas tres fuentes de incertidumbre y son las que trabajamos en nuestros presupuestos. Están dentro del sistema de gestión de calidad y en las auditorías que recibimos, en este caso del ente costarricense de acreditación, el ECA, ante la 17025, siempre reportamos con detalle esos presupuestos de incertidumbre que utilizamos en cualquier tipo de calibración. Otro concepto importante es el error de medición. Ya sabemos entonces que cada error de medición va a tener asociado una incertidumbre de medición. Pero ¿cómo definimos el error? El error es una simple resta entre la lectura obtenida del equipo bajo prueba, Unique Under Test, como lo vemos representado en imagen, contra la lectura de mi patrón o equipo de referencia. En el mundo de las mediciones, de la metrología, no tenemos que asociar el concepto de error con algo negativo. El error puede referirse a algo positivo también, como lo tenemos en la siguiente imagen. Es un ejemplo de mediciones en temperatura. Mi límite inferior está asociado a menos 0.01 grados Celsius. Mi límite superior a 0.01 grados Celsius, que son las líneas rojas que observamos en la imagen. La línea que está en el centro, que está formando una senoidal, la línea azul, son los errores encontrados entre precisamente lo que fue el resultado de mi equipo bajo prueba contra mi equipo patrón. Si observamos el comportamiento de cada uno de esos errores encontrados, vamos a determinar que podemos hablar de errores positivos, en este caso los que están por encima de 0 grados Celsius, y errores negativos, los que están por debajo de 0 grados Celsius. Sin embargo, todos los errores están dentro de los límites de especificación, límite superior y límite inferior. Por tanto, son errores admisibles, errores tolerables, errores que puedo admitir y que no tienen necesidad de un ajuste. Si alguno de esos errores estuviese fuera de los límites de tolerancia, debo entonces tomar acción y aplicar un ajuste en el equipo. Ahora, tenemos diferentes tipos de errores. Tenemos errores sistemáticos y tenemos errores aleatorios. ¿Cuál es la diferencia?
Los errores sistemáticos hasta cierto punto se pueden conocer, se pueden determinar, tal cual lo mencioné en la diapositiva anterior. Si después de una calibración determinamos que el error está fuera de los límites de especificación, entonces puedo corregir ese error a través de un ajuste. Sin embargo, también existen, por ejemplo, errores aleatorios. Los errores aleatorios son los que yo no puedo determinar, los que desconozco. Un ejemplo práctico es cuando yo estoy utilizando un equipo de medición, un multímetro, y al técnico, al ingeniero, se le cayó. Iba caminando, se tropezó, se cayó al suelo el multímetro y posiblemente ese equipo, producto del golpe, no se dañó, pero sí pudo desajustarse, ya sea en la medición de corriente, en la medición de voltaje. Y ni él ni ninguno de los otros compañeros que utilizan ese equipo conoce cuál es la desviación de ese multímetro, ya que posiblemente al compañero que se le cayó guardó silencio, no se reportó, el equipo no se envió a calibrar y por tanto no se va a conocer el desajuste que tiene ese multímetro hasta que no se envíe a calibrar. Entonces hay que interpretar que esos errores aleatorios o errores sistemáticos desconocidos tengo que asumirlos dentro de la incertidumbre que eventualmente yo expreso y asocio a los errores de cada medición realizada en mi calibración. ¿Qué es un error remanente? Puede ser, por ejemplo, el desgaste que tiene un equipo en su vida útil. Y sucede más cuando hablamos, por ejemplo, de sensores de temperatura. Si están sometidos a un estrés térmico constante, llega un punto en el que el equipo va a perder precisión, exactitud, y ese error va a ser acumulativo. Tiene que ver con la deriva del equipo, que más adelante vamos a mencionar unos ejemplos relacionados al tema de la deriva. Instrumentos de medida. ¿Qué queremos decir entonces con instrumentos de medida? Aquí tenemos unos ejemplos de unos sistemas de medición de flujo de gas que trabajamos con Fluke. Lo que observan en imagen es un conjunto de base, válvula de ajuste fino, válvula de apertura-cierre, válvula de suministro, conectores, tubos, acoples. A lo que hacemos referencia es que básicamente todos los componentes que se vayan a asociar a mi calibración, es decir, a la conexión de mi equipo patrón contra mi equipo bajo prueba, deben estar correctamente instalados. Si hablamos de flujo o hablamos de presión, debemos evitar fugas. Si hablamos de mediciones eléctricas, debemos evitar falsos contactos, conectores sueltos, flojos, suciedad, precisamente en los conectores de entrada de equipos de medición. Todo eso puede generar ¿qué? Incertidumbre, incertidumbre en los resultados que vaya a encontrar. En resumen, entonces, interpretando de forma gráfica el concepto de incertidumbre de medición, yo voy a tener mi margen de tolerancia, repito, mi límite inferior y mi límite superior, y voy a expresar en mi certificado de calibración la incertidumbre asociada a los errores sistemáticos, errores que yo, por ejemplo, pude encontrar, corregí a través de un ajuste y lo que vemos en la imagen es precisamente un tipo campana de Gauss. Sin embargo, también tenemos una dispersión de errores aleatorios, que son esos errores que no podemos llegar a conocer con total certeza. Por ende, la incertidumbre que se expresa tiene que estar en cumplimiento sí o sí de los márgenes de tolerancia con los cuales yo estoy trabajando, los límites de especificación, y en la medida de lo posible debemos dar un factor
o nivel de confianza, normalmente de un 95, inclusive a un 99% si estamos hablando de patrones de un mejor desempeño metrológico, en donde también se pueda contemplar posibles errores aleatorios. Ahora, eventualmente, ¿cómo podemos determinar errores aleatorios? Conociendo la deriva de un instrumento. La deriva de un equipo de medición es el comportamiento que dicho equipo tiene a través de los años. Por ejemplo, si hablamos de equipos de temperatura, si hablamos de equipos de presión, realicemos el ejemplo en temperatura. Puede ser que el primer año mi patrón de temperatura estuvo en 0.2 grados Celsius, cuando se calibró en 0 grados Celsius, punto bajo prueba. Eso fue el primer año. El segundo año estuvo en 0.5 grados Celsius. El tercer año subió a 0.8. Muestra una tendencia ascendente. Es ahí cuando yo determino entonces que la deriva de mi equipo de temperatura es ascendente y posiblemente en el cuarto año ya se acerque a 1 grado Celsius y ahí deba ajustar. Yo puedo ajustar antes de que eso suceda. Es por eso que también la metrología a nivel estadístico me ayuda a predecir futuros resultados de mis equipos de medición. Muy importante. ¿Qué tengo en la siguiente diapositiva? Un presupuesto de incertidumbre para los patrones de mi sistema. En este caso tengo un baño isotérmico 7109A. Del baño estoy extrayendo del manual de especificación la estabilidad, la uniformidad y la repetibilidad de dicho baño. Los valores los estoy sumando en la unidad base, que en este caso es grados Celsius. Estoy utilizando como patrón de medición una XPRT, que es una Standard Platinum Resistant Thermometer. La exactitud también la estoy incluyendo en mi presupuesto. Y mi equipo de medición es un 1586A. Básicamente es un data logger que puede medir sensores de temperatura, ya sea Resistant Thermometer Device, que son los RTDs, o Platinum Resistant Thermometer, que son los PRTs. Incluye la exactitud de medición de ese termómetro de lectura. La sumatoria de ellos la expando a un factor de cobertura a un nivel de confianza de un 95% en este caso, que se traduce a un K de igualdad a 2, que es en resumen lo que estoy observando en la imagen. Un punto importante para saber determinar mis equipos de verificación o mis equipos patrones es saber si voy a trabajar con una relación de Test Accuracy Radio o relación TAR de exactitud de prueba o Test Uncertainty Radio TUR, relación de incertidumbre de prueba. Cuando normalmente trabajo ante la ISO ISE 17025, trabajo relaciones de TUR. Cuando trabajo con otros estándares como la ANSI Z540 trazable con datos, puedo trabajar con el TAR. Este ejemplo muestra qué puede llegar a suceder si yo selecciono mal mi equipo patrón. Por ejemplo, si utilizo una relación 1 a 1, quiere decir que el equipo patrón que yo selecciono trabaja el mismo nivel de incertidumbre que mi equipo bajo prueba. Si lo ejemplificamos con tolerancia, suponiendo que estamos en temperatura y la tolerancia de mi equipo bajo prueba es de más o menos 1 grado Celsius, si yo llego a elegir un patrón que trabaja una exactitud de más o menos 1 grado Celsius, la misma que la tolerancia del equipo bajo prueba, después de 1000 calibraciones en planta, puedo llegar a tener 128 falsos rechazos. ¿Qué quiere decir esto? Son 128 mediciones que yo determiné como fuera de especificación cuando realmente estaban dentro
de especificación. Si utilizo una relación 4:1, que es la relación mínima ideal, donde se dice que entonces el patrón debe ser 4 veces más exacto y preciso que mi equipo bajo prueba, volviendo al caso de 1 grado Celsius más menos 1 grado Celsius, eso quiere decir que mi patrón como mínimo debería trabajar una exactitud de más menos 0.25 grados Celsius. Al realizar la división que observan en imagen, el resultado es 4. Y después de 1000 calibraciones, yo voy a obtener solamente 15 falsos rechazos. Disminuye mucho producto de que estoy realizando o realicé una buena selección de patrón al aplicar la relación en este caso de incertidumbres. He venido mencionando mucho la exactitud y la precisión, que es un sinónimo de repetibilidad. Son conceptos diferentes. Yo puedo tener un equipo que es preciso, pero no exacto, como observan en imagen, donde los resultados en un mismo punto de prueba, por ejemplo 50 grados Celsius, están muy cercanos entre sí. Por ejemplo, 50.1 grados Celsius, 50.2 grados Celsius, 49.8 grados Celsius, valores cercanos entre sí, pero pueden estar alejados del valor que estoy buscando, que en este caso son 50 grados Celsius exactos. Si estamos hablando, por ejemplo, de calibraciones de alto desempeño metrológico en temperatura. Puedo tener un equipo que es lo contrario, que es más exacto, sus resultados en promedio se acercan más al punto objetivo, pero sus resultados entre sí están muy alejados. Por ejemplo, si tomamos 50.2 grados Celsius como primer resultado y luego bajamos a 49.6 grados Celsius, luego volvemos a subir a 50.4 grados Celsius y luego volvemos a bajar a 49.8 grados Celsius. Si hacemos un promedio, esos resultados se van a acercar mucho a 50, pero entre sí están muy alejados. Es un equipo que se comporta de forma exacta, pero no precisa. La peor de las condiciones es cuando yo tengo un equipo que no es exacto y no es preciso. Cuando un equipo es nuevo, debería comportarse exacto y preciso. Y con las calibraciones anuales, que el intervalo recomendado es anual, pero ustedes como usuarios finales deciden cada cuánto calibrar sus equipos en función de la criticidad de sus procesos. Por ejemplo, si son auditados o no de manera anual o semestral inclusive. Entonces, se supone un equipo debería tener un comportamiento exacto y preciso cuando es un instrumento nuevo. En los procesos industriales podemos encontrar diferentes áreas, diferentes departamentos. Por ejemplo, calidad, microbiología, calibraciones, producción, investigación y desarrollo, introducción de nuevos productos, en fin, muchos departamentos. Y en cada uno de estos departamentos se pueden realizar diferentes mediciones, trabajar con diferentes variables. Cada una de esas variables tiene un fin específico. Es común que en las áreas de producción es donde vayamos a tener que medir más variables. Temperatura, presión, la parte eléctrica, flujo, porque es ahí donde se da el desarrollo en volumen de lo que sea que la empresa de manufactura produzca. Y muchas veces debemos tener un control de medición de esos sensores de proceso, y para optimizar el tiempo debo utilizar herramientas que sean portátiles, que me permitan llegar al área de producción o manufactura y realizar pruebas sobre los equipos instalados en el proceso.
A continuación, entonces, de lo que vamos a hablar es de las operaciones metrológicas, que son estas acciones prácticas que yo llevo al campo. Aquí entonces puedo trabajar con equipos de diferentes variables. En este caso vamos a empezar con presión. Lo que tengo a su lado derecho es un transmisor de presión. En este caso el transmisor de presión sensa el valor de la presión y la envía convirtiéndola a una señal eléctrica a través de los cables. Es una señal de salida de voltaje, pero ese voltaje se convierte a corriente. ¿Dónde se hace esa conversión? En la conexión del cable rojo y negro que vemos en la imagen. El equipo, el equipo es un calibrador de procesos, el amarillo, un 754. Internamente ese instrumento alimenta el transmisor con 24 voltios en DC. A eso se le conoce como alimentación de loop o voltaje de bucle. Y en ese mismo circuito mide la corriente. ¿Cómo hace la conversión de tensión a corriente, de voltaje a corriente? Utilizando una resistencia de 250 ohms, se conoce como resistencia HAR. Ya él generando un voltaje y teniendo una resistencia conocida, convierte entonces el voltaje de salida del transmisor a un valor de corriente. Y lo que se mide finalmente es la corriente de lazo. En este caso, dependiendo del intervalo al cual trabaja el transmisor. El transmisor puede trabajar, por ejemplo, de 0 a 20 miliamperios o de 4 a 20 miliamperios. En el rango de escala de, por ejemplo, 0 a 100 psi por square inch, que es una unidad muy utilizada en presión. En este caso, precisamente lo que se está haciendo es una verificación. Entonces, con el calibrador de procesos, estamos midiendo la corriente de salida del transmisor y estamos comparando ya sea la medición de corriente o presión de ese transmisor contra la medición de presión de un sensor externo, que es este módulo amarillo encapsulado que tenemos en imagen. El calibrador mide ambos equipos y simplemente lo que hacemos entonces es comparar las mediciones entre ambos instrumentos. La bomba, que es la bomba negra de generación de presión neumática que tenemos también en la imagen, me permite generar una presión externa al proceso, es decir, una presión independiente. Y eso es un ejemplo, perdón, de una verificación de planta. Una verificación es un proceso más informal que una calibración. Por ejemplo, en muchos de los casos no tengo que anotar lecturas del equipo patrón ni el equipo bajo prueba, sino que simplemente yo como ingeniero, como técnico, evalúo según los resultados si el transmisor está dentro de especificación, dentro de los límites inferior y superior, de acuerdo a la comparación de lectura que estoy realizando contra el equipo patrón, que es el módulo amarillo 750p. A su lado izquierdo, ¿qué es lo que tienen? Exactamente el mismo ejercicio, solamente que acá el calibrador de presión, un modelo 3130, ya tiene integrado una bomba eléctrica que le permite generar presión de forma autónoma. No es necesario que yo genere la presión de manera manual. Y también la lectura que va a entregar ese equipo que genera la presión funciona como lectura de referencia. Entonces, para este caso, yo resumo los componentes utilizados en mi calibración. Ya no necesito una bomba o un módulo, sino que un solo calibrador integra esas capacidades y yo voy a utilizar un solo equipo entonces para comparar las mediciones contra mi transmisor bajo prueba. ¿Qué es en resumen la calibración?
El BIM lo define como, y leo textualmente, operación que bajo condiciones especificadas se establece en una primera etapa una relación entre valores y sus incertidumbres de medida asociadas, obtenidas a partir de patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. En una segunda etapa, utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. En resumen, una calibración es realizar una verificación, pero sí debo entonces tomar datos de los resultados de mi equipo patrón, los resultados de mi equipo bajo prueba, calcular la desviación de los datos en los mismos puntos bajo prueba para estimar la precisión, llevar esos valores, incluirlos dentro del presupuesto de incertidumbres, reportar los resultados en un certificado donde va a ir el punto bajo prueba, la lectura del patrón, el límite inferior, el límite superior, el error encontrado y la incertidumbre asociada a cada error. Por ello, ustedes pagan cuando realizan una calibración, porque una calibración es un proceso en donde normalmente hay que estar acogido ante un estándar, ante una norma, y ustedes como operarios deben entonces asegurarse que cuando pagan por una calibración reciban el producto adecuado. ¿Y cuál es el producto por el cual pagan? El certificado. El certificado contiene esta información, la trazabilidad metrológica, los patrones que se utilizaron, el intervalo recomendado, aunque normalmente no lo recomiendan, repito, ustedes deciden cada cuánto calibrar, el estándar ante el cual se realiza la calibración, y en una eventual auditoría, si dicho auditor solicita el certificado vigente de un equipo de medición, ustedes pueden presentar el certificado que recibieron. Deben saber interpretar muy bien la información del certificado, porque los auditores pueden realizar preguntas capciosas buscando una respuesta inadecuada por parte de ustedes para generar una no conformidad, que inclusive, por ejemplo, pueden preguntar, ¿y cuáles son las fuentes de incertidumbre que ustedes utilizan para sus calibraciones? Y ustedes, si no conocen el detalle, el trasfondo de lo que pasa en una calibración, no van a conocer esas fuentes de incertidumbre. Pueden responder mal. Sería muy sencillo responderle al auditor, mire, nosotros no trabajamos presupuestos de incertidumbre, nosotros aquí en planta lo que hacemos es una relación de exactitud de prueba, hacemos verificaciones. Y los patrones que utilizamos para esas verificaciones sí los calibramos para tener una trazabilidad metrológica. Y aquí está el certificado. La empresa que nos calibra sí utiliza un presupuesto de incertidumbre. Si ellos calibran bajo, por ejemplo, la 17025. Y ya el auditor ve el certificado, se fija en los detalles y se queda tranquilo normalmente. Ajuste. El ajuste entonces es cuando después de una calibración o verificación yo corrijo el error conocido de mi equipo bajo prueba. Hay muchos tipos de ajuste. Hay ajustes que son digitales cuando yo modifico los coeficientes de calibración. Hay ajustes que son manuales cuando hablamos de equipos analógicos. Pero los ajustes normalmente solo se realizan, repito, cuando determinamos que mi equipo de medición utilizado, por ejemplo, en producción, está fuera de especificación y debo corregir ese error que encontré. No hay que confundir ajustar con calibrar, porque sucede que, por ejemplo, usuarios hacen mención de necesito la calibración de este equipo, cuando realmente lo que requieren es un ajuste.
Ya saben entonces diferenciar entre lo que es calibrar y lo que es ajustar. Ahora que mencioné equipos digitales, es muy importante saber cómo interpretar la especificación de resolución de mis equipos digitales, que hoy en día la mayoría ya son digitales. Aquí tenemos un ejemplo práctico. Un multímetro de 3 dígitos es muy sencillo porque simplemente voy a observar 3 valores numéricos en la pantalla, en el display. Pero ¿qué sucede cuando tengo una fracción? Por ejemplo, 3.5 dígitos o 3 dígitos y medio. El 1 que está en el denominador me indica cuál es el valor del dígito más significativo en la lectura de ese equipo. Así de sencillo. Eso quiere decir que el 1 en la lectura de 1999 voltios es el dígito más importante. ¿Y por qué es el más importante? Es el primer valor siempre de izquierda a derecha. Porque es el dígito que cuando cambia me genera mayor impacto en la lectura, mayor impacto de cambio. Ese 1 si cambia a 0, prácticamente la lectura cambió 1000 voltios. Muy diferente a si cualquiera de los otros dígitos cambia. También va a haber un impacto en la medida, pero no va a llegar a ser de 1000 voltios. En el tercer caso sucede exactamente igual. Se preguntan ustedes, ¿y qué sucede con el número que está en el denominador? Que en este caso es un 2, 1 entre 2. Es la cantidad de estados que va a tomar esa cifra más significativa, ese valor numérico. En este caso el 1, en ese multímetro solo puede ser un 0 o un 1. No va a llegar a ser un 2. La lectura máxima que vamos a obtener es la que observamos en imagen. 1999 voltios. Es como cuando vamos de compras y no nos ponen 2000 colones y nos ponen 1999 colones para que lo veamos subconscientemente más económico. Y en el tercer ejemplo es exactamente lo mismo. 3 dígitos, 3 cuartos. El 3 me indica el valor de la cifra más significativa, que es el 3, primero de izquierda a derecha, y 4 es la cantidad de estados que va a tomar ese 3. 0, 1, 2 y 3. Así de sencillo se interpreta la especificación. Hoy en día, por capacidad, los multímetros de máxima resolución que existen en el mercado, sin importar la marca, son de 8.5 dígitos, no más de esa cantidad de dígitos de resolución. Ahí me disculpan la imagen de la izquierda, fue una pizarra y le tomé una imagen explicando lo siguiente. ¿Qué diferencia un osciloscopio de un multímetro? Es muy sencillo y es importante porque muchos sabemos que los osciloscopios miden voltaje y corriente, pero ¿por qué existen? Pensamos entonces en verificar la integridad de la señal, es decir, el tipo de señal, la forma de onda. Y es cierto, pero realmente la diferencia de aplicaciones entre un osciloscopio y un multímetro va más allá. Vamos a explicar. Existe la resolución vertical, que es el eje Y. Ahí hablamos de la magnitud de la variable, en este caso voltaje o corriente. Ya explicamos la resolución. Ya sabemos entonces que los multímetros pueden tener resoluciones de hasta 8.5 dígitos. Eso se traduce a 18 bits. 18 bits quiere decir finalmente cuántos dígitos de medición voy a observar en la pantalla de mi equipo. Y eso se traduce a resolución vertical, eje Y. Un osciloscopio trabaja cuando mucho 8 o
12 bits de resolución vertical, como ven en la imagen. Eso quiere decir que un osciloscopio normalmente no va a ofrecer más de 3-4 dígitos de medición. Y tiene sentido porque al final a mí me interesa utilizar un osciloscopio para medir las formas de onda. Y sí, puedo leer las lecturas, pero no es el principio fundamental para el cual yo lo utilizo. El osciloscopio funciona como una cámara fotográfica. Captura señales muy rápidas, pueden ser señales de microsegundos. El tema es que un osciloscopio captura la señal y la tiene que almacenar. Captura, almacena. Interpone una señal con la otra. Un osciloscopio no trabaja como un data logger, es decir, como un registrador de lecturas con relación al paso del tiempo. Un multímetro sí. Un multímetro, dependiendo de la capacidad del equipo, puede funcionar como un data logger. Es por eso que hay multímetros que se utilizan automatizados en las áreas de testing de producción, 24/7 tomando lecturas. Entonces, en la resolución horizontal, que es tiempo, el osciloscopio va a tener mejor desempeño al capturar señales de alta velocidad, señales de disparo, por ejemplo, pero no tiene la capacidad de almacenamiento de datos como sí lo puede ofrecer el multímetro. En resumen, entonces, si hablamos de capacidad de sample rate o muestreo de información, el osciloscopio gana. Puede trabajar, como observamos en imagen, hasta 2.5 gigasamples por segundo. En cambio, un multímetro, cuando mucho, llega a 1 megasamples por segundo. En la longitud de registro, que es esa capacidad de almacenamiento de información, como vemos, un multímetro puede llegar hasta, en este caso, para este modelo, prácticamente 28 millones de puntos. Un osciloscopio, cuando mucho, 10 millones, una tercera parte. Y finalmente, la resolución de lectura. En este caso, el multímetro trabaja 7.5 dígitos, que se traduce a 18 bits, y el osciloscopio solamente 8 bits, que vienen siendo unos 3 dígitos de resolución, 3, 2.5. Entonces, de ahí las principales diferencias de un multímetro y un osciloscopio. Aparte de que ya ustedes saben, con un multímetro podemos medir, dependiendo de la capacidad del multímetro, capacitancia, resistencia, pruebas en diodos, inductancia, variables que normalmente no vamos a medir con un osciloscopio. Digitalización en procesos. La digitalización en procesos, en resumen, es que cuando yo tengo mis diferentes equipos de medición, y no importa si trabajo en producción, si soy un ingeniero de testing o un ingeniero de proceso, un ingeniero de manufactura, un ingeniero de calibración, de validación, y estoy más en un ambiente de laboratorio, no importa, al final yo puedo automatizar las mediciones para ganar tiempo y disminuir la incertidumbre. Si yo automatizo las mediciones, ya no tengo que tener a una persona asignada para que tome las lecturas, y muchas veces el error humano se encuentra cuando se anota mal lecturas de medición, por ejemplo. Lo que hay que tener presente es que puedo utilizar equipos de una misma marca, homologar, o no importa, pueden ser equipos de diferentes marcas. Lo importante es que estos equipos puedan ofrecer entradas para poder comunicarse a computadoras, a software, comunicación RC232, USB 2.0, 3.0, GPIB, que es IEEE 488, Ethernet. ¿Para qué? Para que yo pueda entonces de forma remota comunicar estos equipos, estos dispositivos entre sí, y llegar a automatizar la lectura de los instrumentos. Muchas empresas hoy en día están buscando esto por el tema de la industria 4.0, la transformación digital, la digitalización. Buscan realizar y aplicar la automatización de sus equipos. Esto que tenemos por acá es una cámara
que genera condiciones ambientales. Básicamente genera temperatura ambiental y humedad relativa. Esto es un ejemplo de cómo optimizar procesos de calibración, porque la cámara puede calibrar hasta 5 termohigrómetros tipo sonda de manera simultánea. El termohigrómetro es un equipo que mide temperatura ambiental y humedad relativa. Existen los higrómetros que solo miden humedad relativa y los termómetros que solo miden temperatura. La cámara está hecha para trabajar la calibración de estas variables, mayormente lo que son termohigrómetros. Si yo selecciono un equipo como estos que me permite calibrar varios equipos bajo prueba al mismo tiempo, puedo optimizar la calibración en ahorro de tiempo. Es otro ejemplo de cómo seleccionar, por ejemplo, valga la redundancia, cómo seleccionar correctamente un patrón según la necesidad que yo tengo en planta. Otro ejemplo son los calibradores de procesos. Al menos los que tenemos con Fluke pueden comunicarse con pozos isotérmicos, cualquiera de los pozos Fluke, para automatizar las calibraciones. El calibrador es el maestro, el pozo es el esclavo, es controlado por el 754. Y así yo puedo trabajar calibraciones automatizadas o semiautomatizadas en temperatura. ¿Qué es entonces la temperatura? ¿Por qué hablamos de temperatura termodinámica? La temperatura se relaciona con la energía cinética. Como se explica en la imagen, a mayor energía cinética en un sistema, este se encuentra más caliente y por ende habrá una mayor temperatura. Las aplicaciones de la temperatura son muchas, están presentes en la mayoría de aplicaciones, como observan aquí en imagen, en diferentes mercados, farmacéuticos, dispositivos médicos, electrónicas, alimentos, bebidas. Y lo que vamos a explicar a continuación son ejemplos prácticos de cómo yo puedo hacer verificaciones en temperatura utilizando herramientas que me permitan hacer estas comprobaciones de campo. En la imagen lo que tenemos es un sensor de temperatura, un RTD. Ese sensor de temperatura está conectado a un transmisor. El transmisor recibe la medición de resistencia. Recordemos que es un Resistant Thermometer Device. Ese valor resistivo lo convierte a una señal eléctrica. Recordemos el lazo, 420 miliamperios, la señal de salida porque es un transmisor. Y finalmente eso llega a un controlador, que es el que me va a entregar la lectura en temperatura. En este caso, 100 grados Celsius. Yo con un calibrador de procesos portátil puedo hacer cualquiera de las siguientes pruebas. Puedo llegar, desconectar el RTD del transmisor, pero lo mantengo dentro de la caldera y mido directamente la temperatura de ese RTD, comparando la lectura contra el controlador. Con esta herramienta es un calibrador 726. Puedo llegar y medir el lazo de corriente de la señal de salida del transmisor y verificar si se está comportando dentro del rango de escala que le corresponde. O puedo llegar y simular al transmisor un RTD, incluyendo la corriente 420 miliamperios, dándole la alimentación de loop, que son 24 voltios, tal cual, y así yo puedo comprobar el transmisor. O puedo llegar y simular al controlador un transmisor o simularle al controlador un RTD. Un RTD, qué sé yo, por ejemplo, un PT100 385, que es muy común, a 2, 3 o 4 hilos, no importa. Todas esas comprobaciones las puedo realizar con un solo equipo. Y así de práctico es poder utilizar herramientas que me permitan no solo verificar el sensor como tal, sino partes específicas del proceso.
Aquí tenemos algunos ejemplos adicionales donde estoy utilizando un PRT, que es un Platinum Resistant Thermometer. Es un RTD de platino que tiene propiedades que le mejoran en cuanto a la exactitud y precisión para medir temperatura. Perfectamente yo puedo utilizar esos sensores de alta precisión en el campo y realizar comprobaciones. En imagen, se habrán preguntado ustedes posiblemente qué incómodo medir la corriente de lazo de un transmisor porque tengo que abrir el circuito y en el campo eso me puede quitar mucho tiempo, inclusive puede llegar a ser peligroso. Para ese tipo de aplicaciones yo puedo utilizar una pinza amperimétrica donde posiciono el cable conductor dentro de la pinza. Simplemente tengo cuidado con la polaridad. Igual si trabajo polaridad inversa, la lectura de corriente va a ser la misma, solo que negativa. Y mido la corriente sin abrir el circuito, sin interrumpir el circuito. Así de sencillo. Hoy en día tenemos herramientas al menos con Fluke, que miden no solo la corriente, sino también ahora la tensión, sin necesidad de abrir el circuito. Aquí tenemos un ejemplo de instrumentación Allen Bradley de Rockwell. Fuentes que me permiten alimentar una válvula a su lado izquierdo, es una válvula de apertura-cierre, y a su lado derecho un transmisor de presión. Ambos trabajan bajo el protocolo HAR, comunicación que necesariamente no existe solo HAR, sino que existen Modbus, Profibus. En fin, hay diferentes protocolos, al menos uno de los más utilizados y estandarizados es HAR. Las herramientas Fluke tienen compatibilidad con el protocolo HAR, entonces se van a comunicar con cualquier tipo de transmisor que trabaje ese protocolo. En este ejemplo lo que estamos haciendo es comprobar la válvula de apertura en función del porcentaje. Entonces, es como el ejemplo en presión. 0% de apertura quiere decir 4 miliamperios. Y conforme vamos aumentando la corriente con el comprobador de válvulas, deberíamos ir observando cómo la apertura de la válvula porcentualmente va ascendiendo. 12 miliamperios vienen siendo 50% de apertura y 20 miliamperios, que es el máximo, debería ser apertura completa a un 100%. Finalmente, ¿qué sucede entonces en una conexión de un calibrador de procesos con un transmisor? No importa si es de temperatura, presión, flujo, siempre que sea un transmisor en este caso, comunicación HAR, el equipo en el cable rojo y en el cable negro, recordemos, esto va en conexión directa al transmisor, va a tener una fuente activa de 24 voltios en DC, va a tener una resistencia HAR de 250 ohms y va a medir la corriente de lazo y a generar el voltaje en un mismo circuito. Esto básicamente que está hacia su derecha lo tiene el calibrador a nivel interno. Entonces me facilita mucho la comunicación con los transmisores porque no necesito una fuente externa, no necesito una resistencia HAR, no necesito un comunicador HAR porque el equipo tiene todas las funciones en un solo dispositivo. Tenemos algunas fuentes de generación de temperatura para hacer pruebas directas sobre equipos de medición, como los pozos isotérmicos que transfieren la temperatura por conducción térmica, los baños que transfieren la temperatura por convección térmica y las fuentes de radiación que utilizan transferencia de calor por radiación térmica para calibrar, por ejemplo, pirómetros, termómetros infrarrojos, cámaras termográficas, diferentes herramientas, todas asociadas a temperatura. Hay que tener cuidado con los efectos de inmersión que yo le doy a mis sensores de temperatura.
dentro de fuentes isotérmicas. Cuando estos equipos, pozos, baños, son calibrados, se calibran las condiciones de uniformidad axial y uniformidad radial, que tienen que ver con el comportamiento de la fuente de temperatura a diferentes niveles de inmersión y en todo el radio donde yo voy a trabajar la inmersión de los equipos bajo prueba, que en este caso son sensores. Hay una regla que se llama regla de oro, muy comúnmente utilizada cuando yo no conozco cuál debería ser la inmersión mínima que le debería dar a mi sensor de temperatura. Básicamente tomo el diámetro del vástago, la espiga o la vaina de la sonda, lo multiplico por 20 y le sumo la longitud de esa espiga. Por ejemplo, para un termómetro de 6 milímetros de diámetro y una longitud de 30 milímetros, al aplicarlo dentro de la fórmula, obtengo que la profundidad mínima de inmersión debe ser 150 milímetros o 15 centímetros. Las RTDs trabajan configuraciones de 2, 3 o 4 hilos. 4 hilos es la forma más exacta y precisa de medir RTDs, porque en los hilos internos mido la tensión, en los hilos externos mido la corriente. Por ley de Ohm voy a medir entonces la resistencia única del RTD, de lo que él esté sensando, y elimino la resistencia de los cables de prueba. Para termocuplas, las termocuplas o termopares es la unión de dos metales distintos que me genera un diferencial de voltaje, un milivoltaje. Pero ¿qué sucede cuando hacemos la conexión del conector de un termopar a la entrada de un equipo de medición? Por el principio del efecto Peltier, sobre el cual trabajan las termocuplas, estaríamos generando un segundo termopar al hacer esa conexión. Para ello, los equipos, al menos de Fluke, utilizan internamente un termistor electrónico. Ese termistor electrónico elimina esa segunda termocupla que se genera al hacer la conexión de entrada y solo mide el milivoltaje del sensor. Es muy similar a la unión fría o unión externa que podemos trabajar también cuando estamos configurando la medición en un termopar. La presión. ¿Qué es la presión? La presión se conoce como una fuerza perpendicular aplicada sobre una superficie. La fuerza en el sistema internacional de unidades se mide en pascales. A nivel de la industria podemos trabajar con kilopascales o PSI. Si hablamos de presiones bajas, podemos trabajar en pulgadas de mercurio, pulgadas de agua, milímetros de mercurio, milibares, si son bajas presiones, muy utilizado en dispositivos médicos. Algunos ejemplos de sensores de presión son transductores, transmisores, que ya vimos algunos ejemplos, manómetros, interruptores, pero existe la presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Es la presión ambiental presente en el sitio. Una presión atmosférica normalmente se va a encontrar en 14.5.7 psi, más menos 3, más menos 0.3 psi. No varía mucho sin importar la ubicación en la que nos encontremos. Pero la presión atmosférica es importante porque el máximo vacío que nosotros podemos generar en donde nos encontremos con una bomba de vacío va a estar relacionado directamente con el valor de la presión atmosférica. Eso quiere decir que si la presión en nuestro laboratorio es de 14.5 psi, la presión atmosférica, el máximo vacío que podemos generar será menos 14.5 psi. Pero, ¿qué es la presión manométrica o presión relativa? Es la presión que nosotros medimos en sistemas herméticos, cerrados, presurizados, presiones que pueden llegar
a más de 40.000 psi cuando hablamos de presiones hidráulicas. ¿Qué es la presión negativa? Normalmente la presión que medimos por debajo de 0 psi. ¿Qué es la presión absoluta? Es la sumatoria de la presión atmosférica y la presión manométrica o relativa. Cuando medimos presión absoluta, estamos midiendo entonces la presión de nuestro sistema hermético, pero ese sistema tiene una referencia a la atmósfera, un puerto abierto, que está en contacto con la presión atmosférica del lugar. Entonces ya no vamos a medir una presión manométrica, sino que será una presión absoluta, porque contempla la medición de la presión atmosférica. Y la presión diferencial es muy sencilla porque la presión diferencial, como dice la palabra, es la diferencia de presiones en dos puntos específicos. Por ejemplo, se mide mucho en cuartos limpios, mediciones de presión diferencial. En este ejemplo, lo que tenemos es la comprobación de un transmisor de presión. Aplica el mismo principio, solamente que acá tenemos el calibrador que se comunica con el transmisor, mide la corriente, y un manómetro digital que es el patrón. La lectura de ese manómetro se compara contra la lectura del transmisor. Y la presión la generamos con una bomba portátil neumática. Este ejemplo ya lo vimos, es exactamente lo que acabo de explicar, pero en vez de un manómetro digital estamos utilizando un módulo de presión. ¿Por qué existe uno y por qué existe el otro? Los manómetros que manejamos con Fluke trabajan una exactitud de full scale de 0.02% de la lectura o 0.05% de la lectura. Los módulos de presión trabajan exactitudes mejores. Pueden trabajar 0.002% de la lectura en full scale. Y eso es porque simplifica el hardware. No necesita un display, entonces es menos electrónica y mejora, eso ayuda a mejorar el hecho de que literalmente es un transductor. Solamente es un equipo que mide la presión y entrega la salida. Por ello es que los módulos de presión sí dependen de los calibradores para poder leer la presión que están sensando. Aquí estamos haciendo el mismo ejercicio, pero utilizando un manómetro analógico, que hoy en día todavía existen muchos. Por ejemplo, esfimomanómetros, en el área médica todavía hay muchos analógicos. Obviamente ellos generan más incertidumbre porque la lectura depende mucho de la persona que vaya a tomar el dato. Hay equipos portátiles como este, que es el 729, que internamente tiene una bomba eléctrica que le permite generar presión de forma autónoma desde vacío hasta 1000 psi. Es como el 754, pero enfocado a la parte de presión. Y este ejemplo que está por acá se conoce como prueba de transferencia de custodia. En esta prueba estamos tomando un transmisor de presión diferencial en donde por la tubería observamos que aguas arriba presenta una boquilla, se llama boquilla sónica, que precisamente me permite determinar el diferencial de presión. Y lo que hago es cerrar las válvulas, comprobar la medición de presión diferencial de ese transmisor utilizando un calibrador que se va a comunicar con el transmisor y a su vez va a medir también una presión diferencial utilizando una bomba neumática. Aguas arriba también mido un delta de temperatura con una RTD y aguas abajo mido una presión inicial. Si yo conozco el diámetro de la tubería, conozco la longitud por donde está pasando la presión diferencial que estoy midiendo, conozco una presión aguas arriba, un delta de temperatura, conozco las propiedades del fluido, en este caso del agua. Yo introduzco todos esos parámetros y puedo calcular el flujo volumétrico.
de forma indirecta. ¿Por qué es importante esta prueba? Porque de esta forma no tengo que utilizar un flujómetro que me mida el flujo volumétrico de forma directa, porque los flujómetros son invasivos. Tengo que instalarlo en medio de la tubería y normalmente se hace imposible cuando la tubería está en funcionamiento y cuando hablamos de tuberías de muchas pulgadas de diámetro. Estas soluciones me ayudan entonces a medir el flujo sin necesidad de utilizar un flujómetro como tal. Existen otras herramientas que permiten controlar la presión, como los modelos que vemos en imagen, donde reciben una alta presión, por ejemplo, de hasta 15.000 psi, y en sus salidas administran diferentes valores constantes de presión. Por ejemplo, puede recibir 15.000 psi el sistema, pero entregar solamente 10 psi, si así yo lo configuro. Para flujo de gas, nosotros utilizamos un sistema que se llama Molbox. El Molbox es el equipo que lee el patrón. El patrón se conoce como Molblock. ¿Cómo funciona el Molblock? Según expliqué, la prueba de transferencia de custodia es el mismo principio. Es la ley de Poiseuille, donde voy a tener la lectura de un diferencial de presión, aguas arriba versus aguas abajo, un delta de temperatura. En este caso utilizo dos PRTs internos. Este tramo donde pasa el flujo de gas se conoce como vía anular. Aquí conozco el diámetro, la longitud, las propiedades del flujo, y con base a estos parámetros el Molbox, que es el equipo de lectura, me entrega directamente el valor del flujo másico o flujo volumétrico. Yo no tengo que hacer ningún cálculo. Él lo mide en función de estos parámetros. En flujo tengo diferentes equipos, controladores de flujo másico, medidores de pistón, medidores de turbina, rotámetros. Lo que acabo de explicar es esta fórmula. QM, que es flujo másico, será igual al flujo volumétrico, que está definido implícitamente dentro de la fórmula de flujo másico, que va a ir en función del diferencial de presiones, va a ir en función de la densidad del gas por la medición de presión y temperatura, el tramo de la vía anular, que es el pi por r y 6 por L, que es longitud, que son las dimensiones físicas de la tubería, en este caso del flujómetro patrón, y la viscosidad dinámica del gas, igual en función de presión y temperatura. Repito, no se hace ningún cálculo, el equipo mide esos parámetros y me entrega el valor del flujo másico o flujo volumétrico. Esto ya lo expliqué, que flujo másico es igual a flujo volumétrico por la densidad. Y siempre cuando realizo mediciones de flujo, debo trabajar la presión y la temperatura real, es decir, al momento de hacer la medición, y presión y temperatura nominal. Esas las obtengo de la hoja de datos o el manual del flujómetro. El número de Reynolds es un número adimensional, no tiene unidad de medida, pero determina cuándo el comportamiento de un flujo es laminar o es turbulento. Por debajo de 2300 es flujo laminar, por encima de 4000 es flujo turbulento, entre 2300 y 4000 es flujo de transición. El número de Reynolds se compone de la densidad, la velocidad, el diámetro de la tubería y la viscosidad dinámica del gas. Este sistema también me entrega el valor del número de Reynolds. Y para ir terminando, hay una versión similar al 754, pero de laboratorio. Las mismas funciones, pero más exacto, más preciso. Este que ven por acá es una fuente de alta precisión y exactitud. La explicamos en el concepto de incertidumbre asociado a la trazabilidad.
Se puede utilizar con bobinas como las que ven en imagen para amplificar la corriente. Por ejemplo, la fuente inyecta 30 amperios. Con una bobina de 50 vueltas puedo llegar a tener 1500 amperios para calibrar amperímetros de gancho. Muy utilizado en laboratorios. Estamos terminando entonces con la presentación. Agradecemos el espacio y la presencia de los asistentes y nos vemos en próximos eventos.